Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo escuches este programa de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Esta es el inicio de lo que se llama como es la quinta temporada ya de los programas y de este proyecto que tenemos adelante, que se conoce como Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Esta es la quinta temporada, es el programa 125 desde que iniciamos este proyecto y hoy es el día 16 de febrero del 2022. Este nuevo formato que tendremos a partir de esta temporada, de la quinta, será un formato más bien de programas realizando informes especiales sobre los diferentes temas que se van desarrollando en la actualidad. Vamos a cambiar un poco la estructura, incluso un poco el diseño y la imagen de los programas que veníamos llevando adelante para poder tener así una nueva visión y una nueva estética de estos programas de Palabra del Pueblo. Pero lo importante de ello es que ya llevamos adelante 5 temporadas. Este es el inicio de esta temporada número 5 y te paso a contar, como hacemos en todos los inicios de los programas, cuáles son nuestras redes sociales. Ellas son Facebook, Palabra de Pueblo, en Instagram, @Palabra de Pueblo, en Twitter, @Palabra P, y en nuestro canal de YouTube, Palabra del Pueblo. Ahí podés ver, como decimos siempre, todos los programas anteriores de todas las temporadas pasadas, incluso los que estarán ahora de esta quinta temporada de Palabra del Pueblo. Así que y te invito a que vayas a ingresar a esas redes sociales y además revises y veas las secciones que tenemos en cada uno de nuestros perfiles. Palabra de historia, videos que tienen que ver con hechos históricos que no tienen relevancia en las grandes páginas de la historia oficial. Y ahora esta nueva sección también que se origina en esta quinta temporada, que es Palabra de Letra, que son escritos y cuentos. Así que todos los domingos se subirá uno de esos escritos por parte mía. Así que los invito a que indaguen un poco en esta incipiente literatura que llevo adelante. Así que el programa de hoy contará con 2 temas especiales desarrollados. El primero será sobre el lago escondido, o sea, sobre esta polémica que se ha dado en los últimos tiempos. Y el segundo tema a desarrollar es el tema de la deuda o el entendimiento que el gobierno nacional ha realizado con el Fondo Monetario Internacional. Así que estos son los temas presentados del programa del día de hoy. Así que este es el programa número 125 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Y esta es la quinta temporada ya de este proyecto comunicacional que tenemos adelante. El primer tema que habíamos anunciado es lo que tiene que ver con el lago escondido, ¿verdad? Y lo que ha llevado a la palestra en los medios de comunicación, por ahí no todos en la mayoría, pero sí en algunos de mayor influencia, y es lo que ha pasado con Lago Escondido y con lo que es esta marcha por la soberanía, ¿no? Primero vamos a ver quién es este magnate que es el dueño del Lago Escondido allí en la provincia de Río Negro. Hablamos de Joseph Joe Lewis, un hombre que ha nacido en Estados Unidos, pero que mayor parte de su vida vivió en Gran Bretaña. En la actualidad tiene 85 años, ya es octogenario, pero eso no le impide obtener dinero. Según la revista Forbes, es una de las personas más ricas del mundo, está entre los 300 hombres más afortunados del mundo y es la sexta fortuna más grande de Gran Bretaña la que tiene él, ¿no? Se estima esto en 5.500 millones de dólares, lo que son todas sus arcas y todas sus riquezas o su dinero. Es además de ello uno de los dueños, o podemos decir el principal dueño, de entre todas las cosas que tiene debido a su riqueza, ¿no? O sus diferentes fondos financieros y de dinero. Es el principal dueño del fondo financiero Tavistock, sociedad anónima, que maneja cerca de 1.800 millones de dólares en diferentes negocios alrededor del planeta, ¿no? Es, entre otras cosas, junto a su hijo Gabriel, o Gabriel, podemos decirle Lewis, el dueño del conocido mundialmente Hard Rock. Aquí en Buenos Aires también hay uno, Hard Rock, en la capital federal. Y además de ello es el principal accionista del club inglés, por todos conocido como Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde han jugado argentinos como Eric Lamela, se me viene ahora a la mente, y que en la actualidad también tiene al Coti Romero, una de las promesas de la selección argentina. Allí en Tottenham Hotspur, que tuvo como director técnico a Mourinho, ¿no? Es uno de sus dueños, el principal accionista
es este señor Joe Lewis. Muchos hinchas del Tottenham tienen también el cuestionamiento de que es una persona que no es muy afecta al fútbol y que lo hace solamente por negocios. Joe Lewis es además amigo de Mauricio Macri. Esta finca que tiene, esta mansión, mejor dicho, que tiene allí en Lago Escondido, es una mansión en la cual ha estado el expresidente Mauricio Macri en el año 2015, cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pisó aquí nuestra República Argentina y se fue a vacacionar cerca de Bariloche. Bueno, Mauricio Macri, para estar cerca del presidente de los Estados Unidos, estuvo pasando sus días en la mansión de Joe Lewis, allí en el borde del Lago Escondido. ¿Cómo adquirió Joe Lewis el Lago Escondido? Bueno, lo compró en aquellos años aciagos de la historia argentina de los 90, más específicamente adquirió esto en el año 1997, en los años 90 de gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, y sabemos ahí todo lo que ocurrió con la venta de tierras e incluso con la venta de Estado, ¿no? El Lago Escondido, que se encuentra en Río Negro, cerca del Bolsón, en el pueblo de Flagel, fue adquirido en el año 97 por Joe Lewis en cerca de 12.000 hectáreas que circundan lo que es el Lago Escondido, que están cerca del pueblo El Bolsón, allí en Río Negro. Esto hizo que construyera allí una mansión de 3.600 metros cuadrados, creando también un fondo económico que se llama, y una empresa financiera que se llama Hayden Like, Sociedad Anónima, que administra, entre otras cosas, lo que es todo ese predio de 3.600 metros cuadrados de la mansión y las 12.000 hectáreas que tiene alrededor del lago, ¿no? Podemos destacar que lo que ha comprado no sería el lago, sino todo lo que circunda alrededor. Pero bueno, es cuestionable que si todo lo que compró Lewis, que está alrededor del lago, es de él, es muy imposible que alguien pueda llegar al lago, porque el lago seguiría siendo argentino. Bueno, esas son las paradojas y las cosas que pasan en nuestra realidad argentina, ¿no? La mansión de 3.600 metros cuadrados tiene además en su predio un chalet, una serie de casas para invitados, una caballeriza propia, que son todos de aspecto privado, ¿no? Tiene también lo que es una cancha de fútbol de 11, un anfiteatro privado para el señor Lewis y un helipuerto donde él llega desde Río Negro cuando viene a visitar su mansión, ya que ha estado y pasa la mayor parte de su vida en sus diferentes islas de Bahamas, ¿no? Lo cuestionable de esto es que el momento de comprar esta mansión, por ley, debería haber dejado que el lago sea de cuestión nacional y que pública pueda ingresar ahí, ¿no? Estos fueron los reclamos de los pobladores y los habitantes cercanos, que, o sea, él ha comprado la propiedad alrededor, pero el lago es una reserva natural y es del Estado argentino. O sea, él ha comprado, como dice la ley anterior que tenemos de tierra, por eso es necesaria reformarla, la superficie, pero lo que está abajo es de la nación, algo imposible de controlar, y sobre todo en los años 90, que sabemos que eran propensos a regalar todo lo que es del pueblo, ¿no? O sea que de esta manera Joe Lewis se comprometió a dejar un camino, de acuerdo a lo que se lo había obligado la ley, ¿no? Para que cualquiera pueda llegar al lago, pero esto generalmente no pasó, ¿no? El camino que declaró legalmente Joe Lewis para que puedan ingresar los pobladores o los habitantes es algo irrisorio, es sinuoso, casi impenetrable. Lo vimos en el programa de Proteste Ya, en la sección de CQC, donde Gonzalo Rodríguez intentó ingresar y bueno, habría que hacer con mulas por montañas, uno incluso hasta pone en peligro su vida para intentar llegar al lago, lo cual no pasa porque la guardia privada militarizada que tiene Joe Lewis, que protege y controla todas sus tierras, te lo evita y bueno, genera estos conflictos, ¿no? Las protestas del pueblo iniciaron cerca del 2005 con habitantes del Bolsón y el Follel, son los pueblos más cercanos, que comenzaron a realizar marchas para intentar ingresar al Lago Escondido, el cual sigue siendo argentino, pero bueno, fueron brutalmente hostigados en todas sus marchas, incluso son hostigados en la actualidad, llevando su cumbre esto a lo que pasó estos últimos días iniciales del mes de febrero, cuando en la sexta marcha por la soberanía del lago argentino, diferentes argentinos, entre ellos cerca de 26,
con la destacada presencia del médico sanitarista Jorge Rashid, intentaron hacer su marcha e ingresar a este lago escondido y fueron interceptados por mercenarios contratados por Joe Lewis, quienes ilegalmente y evadiendo e insultando la soberanía nacional, lo tuvieron detenidos durante más de 6 horas, de manera con armas y amenazantes a estos manifestantes que buscaban visibilizar esta cuestión, ¿no?, de que el lago escondido ha sido apropiado por este magnate de origen estadounidense, pero británico, porque mayor parte de su vida ha estado allí, y que ha con eso pisoteado todo lo que es la soberanía argentina, ¿no? Estos compatriotas que fueron allí a reclamar por la soberanía de nuestros lagos y de nuestras reservas fueron llevados también a las comisarías cercanas, allí donde la policía, incluso la justicia leonegrina, hizo oídos sordos al reclamo de nuestros argentinos, ¿no? Esta amistad que podemos decir que tiene con Mauricio Macri y con todo el establishment de la élite argentina del señor Joe Lewis, lo hace, bueno, podemos decir un poco casi nada, o sea, apegado a la ley, y hace que sea protegido por estos sectores de poder, ¿no? Así que reclamamos por la soberanía de nuestro lago argentino y que una nueva ley de tierras impida que puedan comprar una cierta cantidad descontrolada de hectáreas a aquellos que son extranjeros y que no tienen incluso residencia en el país, ¿no? Así que por una nueva ley de tierras y por la soberanía de nuestros lagos es que hacemos este informe para aclarar lo que ha pasado allí en nuestro lago escondido en el sur argentino. Así que el segundo tema que vamos a hablar y a desarrollar en este programa del día de hoy es lo que ha sido conocido como el acuerdo o el preacuerdo argentino con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este acuerdo tiene sus orígenes en la deuda que tiene el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional y que se originó allá por los años 2016 al 2019, ¿no?, en la presidencia de Mauricio Macri, con ese préstamo descontrolado que dio la entidad financiera internacional de cerca de 45.000 millones de dólares hacia el Estado argentino, que fueron principalmente usados para resaltar el gobierno neoliberal, afines a los negocios privados del gobierno de Mauricio Macri, y con eso también buscar una reelección que, gracias a Dios, no se dio en el año 2019, ¿no? Esto generó una deuda y una serie de pagos que tenía que afrontar el gobierno nacional en el medio de esta pandemia y de este gasto que tuvo que hacer el Estado para afrontar estas cuestiones epidemiológicas, que llevaron a que las negociaciones estén estableciendo lo que se conoce y es en realidad un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, más que un acuerdo, porque este entendimiento debe pasar al Congreso de la Nación, quien tendrá que tratarlo y aprobarlo porque tendrá que tener sanción de ley, y que además este entendimiento realizado con el Fondo Monetario Internacional deberá también ser aprobado por la Junta Directiva del organismo, ¿no? O sea que es un preacuerdo, o mejor dicho, un entendimiento por esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta que estamos hablando establece un desembolso contable de las cuotas que el Fondo Monetario Internacional le pidió a la Argentina y que devolverá ese dinero para que Argentina pueda obtenerlo, esto para el desarrollo de lo que son las reservas nacionales y para establecer también obras públicas, y que tenga que con eso evitar el déficit fiscal, estableciendo una serie de porcentajes que la Argentina se compromete, ¿no? Algo que tiene malos recuerdos para los contemporáneos es que cada 3 meses, o sea, de manera trimestral, habrá una visita de control del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso trae malos recuerdos, pero desgraciadamente es lo que nos ha llevado el endeudamiento descontrolado del último gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Se compromete el Fondo Monetario Internacional en este entendimiento a no solicitar reformas ni legislativas, ni jubilatorias, ni laboral, lo cual trajo malos recuerdos cuando lo solicitaron allá por el año 2017. Podemos todos tener en la memoria las imágenes de la brutal represión que se dio en el Congreso, o en las inmediaciones también del Congreso de la Nación Argentina, y que desembocaron en una crisis política en aquellos momentos, ¿no? También se establece que habrá una reducción del déficit fiscal durante el 2022 y el 2024 por parte del gobierno nacional,
que tendrá que tener una serie de reducción, lo que tiene que ver con, y el control sobre todo de los aspectos financieros, de la administración tributaria y sobre todo de aquellos que pueden ser destinados para cuestiones oscuras como el lavado de dinero, ¿no? En cuanto a lo que es la cuestión monetaria, se establecerá el gobierno nacional la posibilidad de tener una estabilidad cambiaria y financiera con una reducción gradual que se da de la asistencia monetaria que da el Banco Central al Tesoro. Esto implicará, y es lo que ha establecido el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la conferencia que anunció este entendimiento, la posibilidad de establecer un acuerdo de precios que pueda con eso aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Descartó también el ministro Guzmán en su alocución que haya una devaluación del gobierno en cuanto a lo que es el peso con respecto al dólar, y que esto podría llevar a la Argentina a ahorrarse 5.000 millones de dólares, los cuales irían a la reserva y que estaban destinados a estos pagos que debían darse de manera casi cada 4 o 5 meses al Fondo Monetario Internacional y que fortalecerían las reservas de nuestro país en 5.000 millones de dólares estimado para el año 2022, ¿no? También prevé que se comenzarían a pagar los grandes montos de deuda que tenemos a nivel nacional cerca del año 2026 hasta el 2032. Ese sería el plan en donde Argentina pagaría esas deudas que tiene, estableciéndose también de esta manera un respiro para la economía nacional que tiene que tener un poco de reservas y de acumulación para poder afrontar estos pagos, porque si no sería un desastre económico. Si bien es verdad, no es bueno que el Fondo Monetario Internacional regrese al país para hacer los controles, pero tenemos que tener en cuenta que esta situación es arrastrada por el gobierno, desde el gobierno anterior, quien recurrió a préstamos descontrolados, y que sí es verdad que el Fondo Monetario Internacional lo hizo sin mellar consecuencias para nuestro país y que ha hecho un mea culpa diciendo que fue un préstamo descontrolado, pero bueno, sabemos que son financistas y que poco les importa nuestra soberanía y nuestra realidad económica. Así que tiene claroscuros, como todos los acuerdos que se dan con el Fondo Monetario Internacional, pero debemos destacar que de no haberse un acuerdo, Argentina hubiera ingresado en un default internacional y esto hubiera agravado una crisis, como llegando a caer en una especie de vacío económico y vacío legal para nuestro país. Deberá ser aprobado por el Congreso Nacional. La propia Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional también deberá aprobar este entendimiento para que se convierta en un acuerdo. Así que bueno, seguiremos el caso desde cerca, pero era necesario explicar algo para que se pueda entender de lo que fue este entendimiento que se dio y que fue anunciado por el gobierno nacional y que está siendo manipulado por muchos sectores que intentan, bueno, de manera opositora, generar con eso nerviosismo en el pueblo argentino. Así que con esto hemos finalizado el programa del día de hoy, el programa número 124, programa número 125 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, con este nuevo formato más informativo y más de informes sobre lo que es temas que se han dado en la última semana o en estos momentos. Hoy es el día 16 de febrero del 2022, el programa 125, mejor, como ya hemos dicho al inicio del programa, de Palabra del Pueblo, esta quinta temporada que saldrá todos los miércoles de las semanas, en lo que podamos hacer nuestros esfuerzos para que cada miércoles haya una nueva edición de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, de esta quinta temporada. Así que muchas gracias por haber estado al otro lado y por haber escuchado el programa, el primero de la quinta temporada de Palabra del Pueblo. Hasta la próxima semana y hasta el próximo programa.